Cadeneta y Cruz. Hola, ¿qué tal, queridos amigos cristovidentes? Qué alegría compartir nuevamente con todos ustedes. Yo espero que ustedes estén pasando una feliz tarde, que estén viviendo también un momento muy feliz en el Señor, que si hay problemas o dificultades, nada, adelante, nada de desanimarnos, nada de preocuparnos, de angustiarnos. Entreguemos todas estas cosas a nuestro Señor, que encontremos nosotros esa fortaleza en Él. Así que, queridos amigos, qué rico estar con ustedes, el poder compartir este espacio. Bienvenidos a Punto Cadeneta y Cruz. Ustedes ya lo saben que es un espacio para reflexionar, para aprender, para participar, y por eso les hago la invitación para que ustedes nos escriban a puntocadeneta@cristovision.org. También ustedes en esta tarde se pueden comunicar con nosotros al 747-0710. Hoy, jueves de familia, con un tema muy importante. Ustedes lo saben ya que hoy, en la sociedad en la que nosotros estábamos, por todos los afanes, vivimos muchas veces ese estrés y no nos damos cuenta también nosotros como padres de familia que a nuestro lado están los hijos y que tal vez ellos se ven afectados también por todos estos problemas que nosotros tenemos y por el estrés. Así que yo espero la participación de ustedes. Hoy vamos a estar hablando entonces del estrés de los padres, afecta a los hijos. Recuerden, 747-0710, opción 3, o nos pueden escribir a nuestro correo. Por el momento quiero invitarlos, queridos amigos y amigas, para que ustedes vean la siguiente nota. Hablemos de... Aparte del estrés que cualquier persona puede tener en su vida, ser padres resulta a veces estresante en sí mismo. Conciliar la vida laboral con el cuidado de los hijos, las enfermedades, los accidentes, las preocupaciones con la educación de los hijos, por lo bien o mal que lo estás haciendo, los malos comportamientos de los niños, todo eso puede ser una fuente de estrés adicional. No obstante, el que un suceso sea estresante o no depende no solo del suceso en sí mismo, sino de cómo lo interpreta cada persona y cómo reacciona ante él. Si un niño se porta mal y sus padres lo interpretan como un comportamiento mezquino y manipulador por parte del niño, se sentirá más estresado y la probabilidad de maltratar al niño será mayor. En cambio, si lo interpreta como algo que forma parte del desarrollo normal de los niños, reaccionará de un modo mucho más calmado. Las personas también suelen responder de modo diferente en función del tipo de problemas de sus hijos. Cuando se trata de problemas que se externalizan y que por tanto afectan a los demás, como golpear, gritar, ser hiperactivo, los padres suelen estresarse más que si se trata de problemas que los niños internalizan, como la ansiedad, la depresión, la retirada social, etc. Los padres estresados tienden a fijarse mucho más en los malos comportamientos de sus hijos que en los buenos. De este modo, refuerzan el mal comportamiento en vez de reforzar el bueno. Por tanto, el comportamiento de los padres hace que los hijos se comporten aún peor, por lo cual estresa todavía más a los padres. El estrés de los padres afecta a los hijos. Ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz para aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía. Y para desarrollar este tema, hoy me acompaña el doctor Edgar León Lozano. Él es psicólogo. Doctor, bienvenido una vez más a Punto Cadeneta y Cruz. ¿Cómo está? Muy bien, Doris, gracias. Muy amable a ti y a toda la audiencia. Gracias, doctor, por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan importante. Hoy nosotros vemos una sociedad que vive en un afán, estamos viendo mucha violencia en los hogares y muchas veces pues se dice que esto es por el estrés, pero yo pienso, doctor, que también antes de empezar a ahondar ya como en aquellas consecuencias y de ver si sí realmente el estrés de los padres afecta a los hijos, clarificar un concepto y es, ¿qué es el estrés? Mira, primero te voy a dar una definición lo más sencilla posible. Hace muchos años un señor Hans Selye, de nombre Hans Selye, definió eso. Para llegar a un nivel de estrés se necesita pasar por dos pasos iniciales. Tú generalmente estableces una expectativa. Cuando no cumples tu expectativa, generas una frustración. O cuando tú dices, no pude hacer tal cosa, eso de que tú te sientes frustrado, eso lo entendemos todos.
Cuando la frustración dura un determinado tiempo, entras en conflicto. Entonces ya tenemos dos procesos, frustración, conflicto. Eso, ayudado con la variable tiempo, termina en unos niveles de alerta o de hiperalerta, por arriba de lo normal, llamémoslo así, que es lo que se denomina estrés. Eso es por definición el estrés. Pero esto también, o sea, nosotros podríamos decir que es bueno experimentar entonces el estrés, lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Excelente, mira. En la vida moderna, diaria, se requiere manejar adecuadamente los niveles de alerta, es decir, los niveles de estrés propios de la vida moderna. Desde incluso el momento que nos levantamos, estamos estresados. Fíjate, mi expectativa es quedarme dormido, porque está muy rico quedarse uno dormido, descansando. Pero entonces mi realidad es, tengo que levantarme. Eso me genera una frustración chiquita. Sí. Eso con el paso del tiempo, en la próxima hora, me va a hacer entrar en un conflicto. Bueno, yo quiero quedarme acostado, ¿por qué me tengo que levantar? Eso genera un grado pequeño de estrés. Entonces fíjate que es sencillo entender el estrés. Es necesario que yo esté estresado, porque si yo no hago eso que me hace ponerme estresado, pues me quedo durmiendo en la cama y te imaginas un país durmiendo, pues definitivamente no habría producción. Es necesario un grado adaptativo, lo llamamos nosotros, de estrés. Lo que es, y hay que tener mucho cuidado, es los grados excesivos de estrés, lo que nos lleva a otro tipo de componentes. Sí, porque de pronto ya hay muchas cosas que nosotros todos lo llamamos estrés, entonces estamos en un trancón, ay, qué estrés, está lloviendo, ay, qué estrés este tiempo, todo lo decimos que es estrés, lo convertimos como en ese estrés, pero ya con lo que el doctor nos entrega, ese concepto de lo que es el estrés, pues vemos que no lo podemos ver tampoco como algo tan negativo, ¿no? Sino que es necesario. Es necesario, cuando nosotros los psicólogos hablamos de adaptativo, es algo que debemos hacer, porque si no entonces nos quedamos colgados, Sí. Es necesario manejar ciertos niveles de estrés, y lo curioso es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro está adaptado a niveles de estrés. Eso no es del mundo moderno, uno tiene que situarse en el mundo moderno, pero desde el primer cavernícola nosotros estamos entrenando niveles de estrés. El cavernícola que quería alguna cosa y no podía obtenerla, se frustraba, había conflicto y empezaba un sistema de hiperalerta. Estamos hablando del estrés adaptativo. ¿Qué pasa cuando el estrés se excede? Sí. En la nota anterior se veía un padre que empezaba a conducirse de una manera exagerada, tomando por el brazo a su hijo o a su hija, empezaba como a excederse en la parte final de conducta. Es muy claro que esa persona estaba en un estado de tensión y hiperalerta, que probablemente había pasado los límites. Esa parte es la que hay que cuidar. ¿En qué momento uno puede pasar los límites de estrés y ya su cerebro y su cuerpo empieza a darte unas instrucciones un poco incongruentes? Sí. Es para todos claro que una escena como la que se mostró, de un padre absolutamente tenso, tomando por el brazo a su hijo y generándole una cantidad de instrucciones todas al tiempo, eso definitivamente no es adaptativo. Claro. Esa es una escena perfectamente ilustrada de lo que es una situación de estrés, el cómo transmitimos a nuestros hijos nuestro propio estrés. Ese es un estrés desadaptativo. Hay que tener cuidado entonces con los niveles de estrés. Doctor, con referencia pues a este tema, yo encontré un artículo que me llamó la atención y decía: padres estresados, hijos enfermos. ¿Qué opinión tiene ustedes? Imagínate un padre típico que no caiga en cuenta que primero está pasando sus límites de estrés y está generando una serie de conductas que transmiten a sus hijos ese estado de nerviosismo, llamémoslo así. Los hijos, por naturaleza, van a aprender lo que sus papás le enseñan. Sí. O sea, cuando nuestros hijos son pequeñitos, los únicos modelos que tienen son los de papá y mamá. Sí. Y si yo tengo papá y mamá que andan tensos, estresados, llamémoslo así, en un exceso de tensión,
y que lo expresan de esa manera, como se ilustró anteriormente, pues yo, hijo, voy a aprender el modelo. Sí. Es decir, yo voy a copiar el modelo. Y de alguna manera, cuando voy al colegio, vengo de una situación, un desayuno estresante, llamémoslo así, tensionante. Llego al colegio, ¿qué crees que yo voy a hacer si yo soy un niño de 5 años? Yo voy a tratar de copiar y recopiar el modelo. Sí. Entonces empiezo a generar conductas parecidas con mis compañeros. Imagínate el multiplicador que eso va a generar. Es probable que yo esté simplemente copiando un modelo de 5 años y me empiezo a ganar una imagen de que soy hiperactivo, de que no dejo dar clase, etc. Entonces fíjate que sí es como un círculo vicioso. En algún momento, cuando yo voy creciendo, ya no tengo 5 años sino 15, estoy en la adolescencia y llevo 15 años entrenando un modelo de estrés. Sí. Imagínate cómo voy a resolver los problemas de la vida diaria del típico adolescente que de por sí es conflictivo. Entonces eso se complejiza. Ya empezamos a hablar de otro tipo de cosas que son patologías o son especies de enfermedades, como es claramente el exceso de estrés nos lleva a entrar a la famosa ansiedad. La ansiedad sí ya es una patología. O sea que sí, nosotros podemos llegar a enfermar a nuestros hijos, no únicamente físicamente, sino muchas veces también psicológicamente. Claro, porque no me estoy dando cuenta como papá, sí, pero estoy transmitiéndole un modelo a mi hijo y mi hijo lo va a copiar. De forma tal que cuando el niño vaya a afrontar situaciones en la vida cotidianas, el primer modelo que va a sacar es el de estrés, es decir, una forma de reaccionar ante el manejo de diferentes situaciones académicas, con mis amigos, con los profesores, pues va a ser a través de todas esas conductas que yo le aprendí a mi papá y a mi mamá, que son conductas de estrés. Sí. Eso definitivamente a la larga es desadaptativo. Puedo estar copiando un modelo inadecuado. Muy bien, doctor. Doctor, las mujeres que están en estado de embarazo y viven estresadas, ¿ellas pueden transmitir este estrés a su bebé? Definitivamente sí, y eso lo está soportando día a día la ciencia. Hay investigaciones muy serias que se han tomado el trabajo de hacer seguimientos no solamente a inmediato plazo, sino a largo plazo, imagínate. Y los estudios son supremamente confiables. Desde el vientre se han hecho seguimientos de una madre estresada y años después empezamos a medir qué pasa con ese bebé. Son bebés típicamente problemáticos. Sí. Los médicos, obviamente, como no saben el componente historial de estrés de la mamá, pues atienden la parte biológica. Pero son niños que empiezan a generar problemas gástricos desde que nacen, por ejemplo. Sí. Es falsa la concepción de que el niño es permeable a todos los elementos psicológicos desde el momento que nace en adelante. Es falso. Tenemos que entender que desde el momento en que se concibe, o sea, durante 9 meses, el niño está percibiendo absolutamente todos los elementos sensoriales que la mamá está transmitiendo. Por lo tanto, uno de los elementos típicos es el estrés. Sí. Una mamá típicamente estresada, que excede su sistema de alerta, pues imagínate que eso se lo va a transmitir al bebé. Son bebés que pueden, cuando hacemos estudios, por ejemplo, de hiperactividad, vemos que hay una connotación, hay una inmensa mayoría de bebés que han sido o niños que han sido diagnosticados tempranamente como TDAH, que son hiperactivos, que tienen un componente de aprendizaje en el vientre por mamás estresadas. Qué gran responsabilidad que tenemos nosotros, los padres y aquellas mujeres pues que están en estado de embarazo. Además que, bueno, pues desconocemos, ¿no? Porque muchas mamitas también viven estresadas, pero yo pienso que sí es necesario que nosotros busquemos esa tranquilidad y no únicamente en el estado de embarazo. Como padres también nosotros debemos aprender a manejar ciertas situaciones, porque los niños, que el doctor decía, ellos son como esas esponjas, ¿verdad?
Y ellos, ¿qué están mirando? Pues en ese momento, pues el comportamiento también de los padres, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hacer nosotros, doctor, una pequeña pausa, pero cuando regresemos, vamos a estar hablando entonces de cómo reducir esos niveles de estrés, ¿sí? En los padres y también en los niños. Vamos a hablar también de, bueno, cuáles son aquellas características de un niño estresado, porque es que hoy también encontramos en los niños que ellos también dicen eso. Pues obviamente como los papitos dicen que están estresados a toda hora, ellos también, entonces cualquier cosa, no se les deja ver un programa de televisión, ¡ay, qué estrés! ¿Sí? Y viven estresados, ¡ay, no, todavía no hago las tareas porque estoy estresado o estoy estresada! Entonces, para conocer también y para que los papitos estén alertas si realmente los niños están viviendo pues esos niveles de estrés y en qué nivel también están. Así que, queridas amigas, recuerden que ustedes pueden participar de este espacio 747-0710, opción 3. La opinión de ustedes es supremamente importante. Si tienen preguntas también, recuerden, 747-0710, opción 3. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Sabías que? Los padres estresados pasan a ser más hostiles y agresivos con sus hijos. Tienen mayor probabilidad de ser autoritarios y duros con ellos. Utilizan más el castigo físico. Están menos implicados emocionalmente con los niños. Tu creación, Señor. De regreso con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, hoy desarrollando un tema muy importante. El estrés de los padres afecta a los hijos. Esperamos la participación de todos ustedes, queridos amigos. Y quiero decirles algo, hoy, Jueves de Familia, vamos a hacer entrega de este libro maravilloso, Cómo tener una familia bendecida, por Juan Alberto Echeverry. Entonces, las personas que nos llamen, quedan inscritas y al finalizar el programa vamos a hacer entrega de este libro. Doctora, ¿hay algo que de pronto llama la atención? Aquí vamos a mostrar el libro. Con esta cámara mostramos aquí el libro de Cómo tener una familia bendecida, de Juan Alberto Echeverry. Yo quiero que ustedes se lleven este libro, queridas amigas, porque también es a la luz de la palabra de Dios, donde vamos a comprender también nosotros todos aquellos principios bíblicos para tener esa familia bendecida, para poner en práctica también la palabra de Dios. Entonces, 747-0710, opción 3. Doctora, hay algo que a mí me llama la atención y es de pronto nosotros podemos ver a una persona ya adulta, un papá, una mamá, que manifiesta de una u otra forma su estrés. El niño, esto en un adulto, pero en un niño, ¿tiene las mismas manifestaciones que el adulto o es completamente distinto? Buenísimo identificar algunas cosas que son diferentes en el niño. Un niño estresado es un niño que repetidamente, voy a agarrar primero la parte biológica, con cierta frecuencia está cayendo en los mismos síntomas biológicos, por ejemplo, rinitis. Este es un mensaje, por ejemplo, para los especialistas. Sí. Los especialistas, pues felices de recibir el chino cada mes, pero hay una tendencia recaída en ese tipo de enfermedades de tipo de esa clase de reactividad. Porque el sistema inmunológico en el niño es el primer resentido. En la parte biológica, como uno no ve el sistema biológico como un dedo o algo así, pero internamente el niño empieza a resentirse. Imagínate un estado interno de tensión permanente, de alerta permanente, termina por agotar, químicamente hablando, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es lo que nos protege de diferentes ataques de bacterias, viruses, etc. Entonces es un niño que frecuentemente recae en las mismas enfermedades, sí. Rinitis, gripas, problemas respiratorios en general, que eso es muy característico, su barriguita, infeccioncitas, etc. Ese es un primer indicador, porque mi hijo repetidamente cae en el mismo cuadro, cuando tiene el mejor especialista y nada que... O sea, no es problema del especialista, es problema del niño, pero hacia atrás es un niño que puede tener afectado su sistema inmunológico. ¿Y qué mantiene la afectación del sistema inmunológico? El sistema de estrés en que está sometido el niño. Y es sencillo entenderlo, porque imagínense un niño que todos los días tenga que recibir reconvenciones en el colegio, que son 7 horas en el colegio, y llega a recibir reconvenciones en la casa. Reconvenciones interpretado en términos de situaciones de estrés. Sí. Ese niño está en un estado de tensión permanente
que le hace disminuir sus niveles de protección interna como el sistema inmunológico. A nivel psicológico, son niños que empiezan a caracterizarse por algo que en el adulto no vemos mucho, y es la rebeldía o la desobediencia, ¿sí? Sí. Por fuera de cámaras te citaba un ejemplo, y es, tú puedes estar estresada y tu jefe te da una instrucción y tú obedeces, ¿sí? Claro. Porque hay algo de conveniencia. Sí. Si no obedeces, te echan. El niño no tiene esa concepción cognitiva y simplemente el padre le dice algo o el profesor le dice algo, y una de mis características cuando soy niño es no porque no. La famosa subida de hombros, ¿no? ¿Y qué? Sí. ¿No? ¿Y qué? Entonces me empiezan a mí niño a caracterizar como qué niño tan rebelde, qué niño tan agresivo, porque esa es una manifestación de agresividad. Pero no completamos el diagnóstico. Esa agresividad, esa desobediencia puede ser parte de las varias formas que el niño está tratando de sacar, como diciendo, estoy estresado. Sí. Y nadie me atiende, hola. Nos concentramos más en las conductas que están amarradas a un síntoma. Es decir, ¿cómo es posible que mi niño no me haga caso? Y nos concentramos única y exclusivamente en eso. Y oiga, pero es que ese es uno de los síntomas. ¿Cuál es el segundo? Se me olvidó que tengo que llevarlo cada 8 días al médico porque nada que le sacan la gripa, hola. Sí. Se me olvidó que el rendimiento académico está bajando. Eso sumado puede llegar a hacernos saber a nosotros los adultos que el niño puede estar siendo sometido a niveles de estrés por encima de lo que su límite personal puede mantener. Es decir, puede ser un niño que ya pasó la barrera del estrés adaptativo y que ya está ansioso. Ya la ansiedad es algo que hay que atender. Y aquí ya estamos hablando de otro Sí, nivel ya de estrés. eso es otra cosa que sí inmediatamente tenemos que atender en el niño. Qué bien. Doctor, nos está llamando una amiga cristovidente desde Medellín. Mercedes, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, bendecida por el Señor. Qué alegría, mujer. Véngame, yo quiero hacerles una preguntita. Sí, señor. A ver, ¿cómo puedo yo colaborar o intervenir? Tengo un sobrino de 10 años, Sí. que efectivamente, pues todo lo que dice el doctor, el niño lo ha convivido con sus padres, porque es una pareja que no tienen unión, no dialogan, los problemas los solucionan es así, en brusquedades. Y el niño efectivamente, todo lo que dice el doctor, el niño lo vive, incluso en este momento fue expulsado del colegio por mal comportamiento, por rendimiento académico, tiene 10 años y el niño pues, si uno lo analiza así nomás de buenas a primeras, lo ve uno como si fuera un niño pues 6, 7 años, pues un niño que no es coherente como con la edad. ¿De qué manera? Y los tengo de vecinos porque vivimos aquí mismo pues en el barrio. ¿De qué manera puedo yo colaborar? Pues yo lo he intentado haciendo, yo les hablo mucho de la parte espiritual, yo les digo, les hablo mucho pues de la iglesia, de Dios, los pongo en oración y los mantengo en oración, pero qué otra manera, pues ya que el doctor me ayude a ver qué más puedo hacer yo, o hago mal también interviniendo en esta situación. Ok, Mercedes, muchísimas gracias por tu llamada, doctor. Ve, Mercedes, hay dos maneras que tú puedes utilizar para hacer un canal útil, sin que te conviertas en un canal intrusivo, y te entiendo tu reserva. La primera manera es expresándole esto que estás aprendiendo. Si tienes forma de hablar con los papitos, expresarle de manera sencilla que eso que el niño está haciendo ver es uno de varios síntomas de algo que puede tener un diagnóstico diferente, que vale la pena que ellos vean no solamente la conducta última y la tratan de reprimir, sino que observen otro tipo de cosas y el conjunto de vamos a decir, características, el rendimiento académico, la desobediencia, la rebeldía, la agresividad, estados de tristeza del niño y una suma adicional, hacerles ver a esos papitos que probablemente necesiten ver en su hijo algo adicional que requiera atención especializada. Decirte que lo arreglen con agüita aromática no es prudente.
Y la segunda manera es hacerle ver a los papitos que si hoy día, en el 2012, no tenemos los recursos para sentarnos con nuestro hijo y entrarle como es debido, existen profesionales que trabajan en eso y ayudan todos los días a los papitos en esa labor, que perfectamente pueden identificar un estado sintomático del niño y van a acompañar a los papitos no solamente a resolver los síntomas del niño, sino a enseñarles a los papás una cosa que se llama pautas de crianza. Como uno no le enseñan nunca pautas de crianza, uno las implementa pues con la ley de ensayo y error, ¿no? Voy ensayando y voy corrigiendo los errores. Yo considero que esas serían dos maneras efectivas de ayudar al niño. Qué bien, doctor, muchísimas gracias. Y tenemos otra llamada de aquí de la ciudad de Bogotá. Rosaura, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señorita. Dios te bendiga, mujer. Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Lo mismo, señorita. Es para participar en el para hacer una preguntita al doctor. Sí, te escuchamos. Resulta que yo tengo una nieta, única nieta, y pues los papás son separados. Yo soy la que cuido la niña, pero yo le tengo unas pautas aquí que si ella no me hace la tarea, ella no mira televisión, no mira sus muñequitos. Que si ella, porque es que es rebelde y por cualquier cosa bota las cosas, las tira, las rasga y todo eso y hasta muerde. Entonces conmigo pues no lo hace, yo no la regaño ni nada, sino digo, mamita, mire que eso no se hace, mire, vamos a hacerla. Yo le oriento la tarea, pero ella la tiene que hacer. Y le tengo también el horario, que todos los días tiene que costar a las 8 de la noche. Para que madrugue sin pereza. Pero resulta que a veces se pone a jugar y la dejan hasta las 10, 11 de la noche, despierta la niña y al otro día no hay quien la levante, esa rebeldía, esa lloradera y viene, pues uno no le puede dar quejas a la mamá porque ella, mejor dicho, es de un genio tenaz. Sigue la grita, le voy a dar fuerte, le voy a dar no sé qué, nos toca meternos aquí todos. Ok, Rosaura, muchísimas gracias por tu llamada. La situación de Rosalba es la situación que se ve en muchísimos hogares. Pero muchísimo. Rosaura, yo tengo que decirte un par de cosas. Tú estás asumiendo un rol que no te corresponde y con todo respeto, no eres la única porque esto es un problema social. La vida diaria ha hecho que el rol de padres se aleje cada vez más y se convierta en rol de trabajadores, y nos alejemos de nuestra responsabilidad como padres. En ese momento estás asumiendo una responsabilidad que es posible que la estés intentando cumplir lo mejor posible, pero te recuerdo que tu rol es de abuela y sobreponer ese rol de abuela en un rol de padre crea ciertas dificultades. Porque son pautas diferentes. En la parte afectiva, a veces tú misma te vas a estresar, como el tema es el estrés, porque vas a crear un conflicto. Yo quisiera, voy a decirlo así, yo quisiera hacer mi rol de abuela, o ser alcahueta, porque el abuelo tiende a ser alcahueta, porque ya crió hijos sola. Entonces, no puedo ser consentidora, etcétera, etcétera, porque me toca hacer un rol de mamá o de papá disciplinario. Eso limita mucho la efectividad de la norma o de las pautas. Los niños tienen un sistema como supremamente inteligente, de ahí se crea la inteligencia emocional, como un escáner que fácilmente identifican esa debilidad en quien le está dando la norma. Por eso la repetición de la rebeldía de tu nieta. Está bien ese tipo de pautas de retirar privilegios, ¿sí? Para ella es un privilegio los monachitos de la televisión, retirarle el privilegio es posible que le disminuya la conducta que tú quieres controlar. Pero acuérdate que la niña probablemente, o tu hijo, o tu nieto, lo que te está mandando un mensaje es, tengo un vacío que quiero llenarlo. Y el vacío es, necesito a mi papá y a mi mamá. Sí, y ahí es claro el mensaje que les está enviando.
Bueno, queridos amigos cristovidentes, hemos llegado a la hora de poder compartir con todos ustedes esta sección tan bonita, donde uno de nuestros pastores, ya sea un obispo o ya sea un sacerdote, hace una oración muy especial por las familias colombianas. Y hoy, Monseñor Orlando Roa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Ibagué, va a hacer una oración por todas las familias de Ibagué. Así que lo escuchamos muy atento y todos nos unimos a este momento de oración. Vayamos a Orando con mi familia. Orando con mi familia. Señor Jesús, te damos gracias por el don de la familia. Es para la humanidad verdaderamente un regalo, la institución familiar. Te damos gracias por las familias auténticamente cristianas también, porque han sido cumplidoras de la llamada que el Señor les ha hecho. Han formado en valores cristianos y en valores humanos. Han cumplido su misión como iglesia doméstica. Te pedimos perdón por todas las sombras que se van presentando también en el ámbito familiar, especialmente en las sociedades nuestras, en las sociedades de esta época que nos ha correspondido vivir. Te pedimos perdón por la descomposición de las familias, cuando los padres no han sido suficientemente responsables en la educación de sus hijos para sacarlos adelante, cuando los hijos no han sido dóciles a la educación y formación que sus padres han querido brindar. Te pedimos perdón por la división de las familias, por la separación de los esposos casados por la iglesia. Te pedimos perdón por todas las sombras que se van presentando realmente en el ámbito de nuestras familias. Hoy aprovechamos también, Señor, para pedirte por nuestras familias, para que ellas sean educadoras de la fe, formadoras de personas, promotoras de la comunidad, y para que, llamadas a ser especialmente educadoras en la fe, tengan presente las familias que también hay un camino en el cual los hijos se pueden realizar, el camino de la vocación sacerdotal, de la vocación religiosa, que nuestras familias en el mundo moderno, en nuestro país, en nuestras iglesias particulares, en el ámbito de nuestras parroquias, sean también promotoras de las vocaciones en sus propios hijos, en sus propias hijas, que al recibir ellos una auténtica educación en la fe, surjan las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, para que se alimente el mundo con la labor pastoral y espiritual que desarrollan los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, en bien de la salvación de todos. En tus manos ponemos, Señor, nuestras familias, bendícelas ahora y siempre. Amén. Orando con mi familia. Amén, Monseñor, muchísimas gracias por esa oración y enviamos un saludo muy especial también, un abrazo así súper fuerte en Cristo Jesús a todas las familias de Ibagué. Doctor, bueno, cuando el daño ya se ha hecho, pues obviamente nosotros tenemos que buscar ya la solución, no quedarnos ahí llorando y sí, yo la embarré, no he cumplido mi papel como padre, como madre, pero yo pienso que es buscar esa ayuda. ¿Qué se puede hacer entonces, doctor, para reducir esos niveles de estrés, tanto en los padres como en los hijos? Una de las, yo diría que hay dos maneras rápidamente hablando. Como estamos hablando de núcleos familiares, fíjate que si yo estoy estresado, estreso al otro y el otro me estresa a mí, ese círculo vicioso tengo que convertirlo en una cosa llamada círculo virtuoso. Es decir, tengo que cortar ese sistema de que yo retroalimente mi estrés al niño y el niño me retroalimenta el estrés. A nivel familiar,
por lo menos en la parte de nuestro consultorio hemos ensayado cosas que son muy efectivas, descritas tal como te lo estoy diciendo, aplicando principios de relajación muscular progresiva, independientemente de la parte técnica. No sé si has visto en una reunión uno hace un trencito es que todos se hacen como siguiendo los vagones. ¿Qué tal asignar una vez al día un momento, 15 minutos de 24 horas no es mucho, donde vamos a hacer una cosa que se llama relajación muscular progresiva familiar? Papá, mamá, como en trencito, y empezamos a masajear nuestra espalda el uno al otro. Eso empieza, no solamente es divertido, nos asigna tiempo familiar, sino que nos empieza a relajar. Uno de los elementos que tenemos que cortar es la tensión muscular que genera el estrés. Sí. Después de que uno empieza a sentir los efectos de la relajación, que ingresa una variable que se llama humor, y que ingresa una variable necesaria para nuestros hijos, que es el juego, Sí. uno termina motivándose a repetir esa actividad 15 minutos todos los días. No es mucho, nadie se va a quebrar ahí, no nos vamos a trasnochar, ensáyenlo. El principio básico es disminuyamos los niveles de tensión muscular que se genera con el estrés. Esa es una primera medida. Para casos extremos, definitivamente sí consultar a un especialista. Qué bien, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento también queremos invitarlos a todos ustedes para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Señor, en esta tarde queremos alabarte y queremos bendecirte, Señor. Queremos darte gracias por el don de la paternidad y el don de la maternidad, Señor. Pero también en esta tarde queremos pedirte perdón, porque tal vez como padres de familia nos hemos equivocado. No hemos sido ese ejemplo para nuestros hijos. Por eso hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú derrames tu perdón sobre cada uno de nosotros, sobre tantos hombres y tantas mujeres que muy posiblemente estén experimentando aquel sentimiento de culpa, Señor, porque han sido muy duros, porque han sido violentos tal vez con sus hijos. Señor, en esta tarde derrama tu perdón y enséñanos a ser verdaderos padres, que así como tú nos das, Padre, esa paternidad tan preciosa donde tú manifiestas tu amor, tu misericordia, y cuando muchas veces también tú nos exhortas, pero lo haces en ese amor, que de la misma manera nosotros también podamos corregir a nuestros hijos con ese amor que tú nos entregas. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por regalarnos tu perdón. Amén, amén y amén. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto y gracias a ti. Y a ustedes, amigos cristovidentes, me imagino que están esperando, bueno, ¿y quién se llevó el libro? Pues les cuento, acá el productor está diciendo que este libro se va para Medellín. Mercedes, felicitaciones, qué rico que te haya llevado este libro, que lo disfrutes y que pongas en práctica también todas aquellas recomendaciones que aquí Juan Alberto Echeverry pues nos da a la luz de la palabra para tener esa familia bendecida. Entonces, Mercedes de Medellín, allí te va a llegar entonces el libro, Mercedes. Y a todos ustedes, amigos cristovidentes, muchísimas gracias porque ustedes nos dejan entrar una vez más a sus hogares. Les recuerdo algo, mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Que el Señor les bendiga y les guarde. ¿Sabías que? Es importante que los padres controlen el estrés en sus vidas si quieren educar adecuadamente a sus hijos y buscar la ayuda de un profesional si ven que el estrés los desborda. Cadeneta y Cruz.